Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente con el gusto de saludarlos a través de este espacio que abre el Foro Cajeme de Periodistas y Comunicadores. Hoy nuevamente se reúne un grupo de periodistas y como decíamos la vez pasada, pues a platicar de los tópicos que están de moda. Y ahorita uno de los tópicos muy importantes para la República Mexicana, recordar que la semana pasada hablamos del sismo. Ahora vamos a hablar de esa propuesta tan sonada de los partidos políticos con la modificación a la Constitución para quitar los plurinominales y para que los partidos políticos ya no reciban financiamiento público y se vayan al financiamiento privado de sus propios socios. Ese es un tema que ahorita flota en el ambiente político, económico y social de este país y bueno, pues es importante tomar ese tema. Como siempre nos acompaña Jorge Luis Juan Quintero, Sergio Ibarra, Alejandro Iván. Vamos a escuchar aquí al maestro Jorge Luis Juan Quintero. Buenas noches. Buenas noches, amigos del CER, buenas noches, gente que nos está viendo en este momento. En este asunto de los plurinominales yo quisiera hacer un poquito y de manera muy breve un paréntesis histórico. En 1963, siendo presidente de la República Adolfo López Mateos, llegaron los famosos diputados de partido, que era de alguna manera despresurizar la situación social que vivía México en aquel tiempo, con los ferrocarrileros, con los maestros, con los inconformes en contra del gobierno y con la proliferación, por ejemplo, de los comunistas que ustedes ya conocen, como Demetrio Vallejo, como Danzón Palomino y toda esa gente. Eso fue el 73. Luego el 77 llega la reforma política del 77, que también auspició Reyes Heroles en el gobierno de López Portillo. Entonces eso hizo que de alguna manera hubiera un cambio en la cuestión política. Cambio que a mí no me convence y pienso que esos cambios lo único que hicieron fue favorecer al PRI. El PRI se buscaba legitimarse. ¿Por qué? Porque había la presión social, era como la que hay ahorita. Así como ahorita hay una presión social para desaparecer las plurinominales, en aquel tiempo fue una presión social para que se tomara en cuenta no solamente la monarquía perfecta, o sea, el partido único, sino que hubiera otros partidos que pudieran acceder al poder. Entre otras cosas, para no quitar mucho tiempo, los demás compañeros ahorita siguen platicando. Bueno, Sergio. Muy bien. Bueno, pues yo siento que es una buena intención, que como bien dice el maestro, es algo que se trae por allá de la época de los 60, se empieza a presionar a partir del 77 más o menos, exactamente con don Jesús Reyes Heroles, supuestamente uno de los ideólogos de la revolución nueva, ¿no? Vamos a decirlo así. Y yo siento que es una, de darse, claro está, es una hombrada. Habría que calificarlo como una gran salida que obviamente estará despresurizando ciertamente la cuestión política. Esta es una olla de grillos que, al igual que el 77, tendrá que darse necesariamente porque ya no aguanta más el sistema político actual. Yo siento que es una forma de cómo compensar un poco eso que alguien llamó por ahí la dictadura perfecta, la dicta blanda. Entonces, de esta forma, siento que es necesario. Yo creo que es un ya basta. Qué bueno, qué lástima, ¿no? Por un lado, que tuvo que haber pasado una tragedia como esta para que pudiera darse esta salida. Diríamos que es cómo surge esto de los escombros, como el ave fénix. Adelante, maestro. Alejandro. Muy buenas noches, gracias a todos por estar en la sintonía con nosotros. Y bueno, yo difiero un poco con el hecho de que sea un nombrado. Más bien yo siento que es una obligada por la presión que ha tenido la ciudadanía. Y hay que recordar que Peña Nieto en la campaña lo prometió y hasta lo firmó. Acuérdese que traía el asunto de firmar acuerdos aquí a Obregón vino, estuvo en el Tomás, en lo que es la parte donde se coloca la Expo Obregón, a espaldas del Tomás Oro de Gaitán, y ahí hizo un acuerdo y lo firmó, ¿no?
Y así como ese también hizo ese de desaparecer diputados federales y senadores, disminuir la cantidad. Entonces yo siento que más que nada que cuando la reforma política, que lo platicamos ahorita también antes de entrar al aire, más bien que se lo olvidó, más bien yo siento que lo guardó precisamente por si había un momento como estos, tener un as bajo la manga y poder soltar esa presión de la olla. Entonces más bien yo siento que no es una nombrada, más bien es una obligada por el hecho de lo que cuesta esos diputados y esos senadores, que la gente, como tú bien lo dices, desafortunadamente con la desgracia, pues fue como que una reacción y un señalamiento duro, y volvemos a lo mismo, las mismas redes sociales volvieron a hacer su papel, que ha sido un excelente papel el que se hace en las redes sociales. Digo, hay sus diferencias también ahí, pero gracias a esa presión social que une al país, están obligando a que los partidos políticos pues tengan que ya, como bien lo dices también tú, o sea, liberar esa presión obligada, ¿no? Entonces, más que nada yo siento que es eso, es una obligación que están sintiendo ellos por la presión que está ejerciendo la ciudadanía, que también ya no nada más le apunta a los diputados y a los senadores, les está apuntando también ya a lo que viene siendo el Poder Judicial. Ya empezó a correr en las redes sociales la foto, a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, pero ya está corriendo la presión para que les bajen también el sueldo a los magistrados, a los señores de la Suprema Corte, a los ministros de la Suprema Corte. Exactamente. Bueno, efectivamente la presión social ha sido muy fuerte, nunca como ahora, ¿verdad? Así es. Y los diputados, que si bien, como dice el maestro, hubo una presión en aquel entonces social para que los partidos chiquitos pudieran participar en la vida política de este país, dieran su cuota, y el PRI, que las ganaba de todas, pues se abriera, ¿no? Era la hegemonía diaria, y eso llegó a molestar tanto que bueno, tuvieron que abrirse. Pero los diputados plurinominales, llegó el momento en que los mexicanos nos dimos cuenta de que no servían para mucho, ¿no? Sino que para los intereses de sus propios partidos. O de sus sindicatos. O de sus sindicatos. De tal manera que llega el momento en que esos diputados les empiezan a nombrar diputados de coche, porque no servían para nada, más que para seguir la carroza, ¿verdad? Seguir las órdenes del patrón. Entonces, sí, efectivamente, el presidente lo trajo en la campaña, como bien lo dices, y había que hacer. ¿Cuándo? Había que hacer. Incluso dentro del paquete de reformas del 2014 se habló de una reforma política, pero no se dio, como que se les olvidó, ¿no? Y en esa evolución, pues los plurinominales salieron muy costosos, ¿no? Y entre su inefectividad y su costo, pues cayeron de la gracia del pueblo. Y sí, era un reclamo grande del pueblo de México, de que los plurinominales desaparecieran, sobre todo cuando ahora empezamos a hablar de la teoría de las redes, que otros países funcionan con mucho menos representantes, ¿verdad? Entonces, bueno, los partidos, ¿no? Bueno, hay países que tienen más partidos, pero a la hora de la hora se le unen a lo grandes, ¿no? En Estados Unidos hay muchos partidos locales, pero a la hora de la competencia nada más son dos nada más, ¿no? El republicano y el demócrata, ¿no? Todos los demás chiquitos se le unen a uno o al otro. No cuestan, porque ya se les pagan, los socios pagan su cuota, pagan su cuota para que exista el partido, y las campañas recaudan de la iniciativa privada fondos, ¿verdad? Bueno, estamos en el tema de los plurinominales y regresamos con Luis. Bueno, yo quiero aprovechar este marco de pluralidad que hay para mostrar los desacuerdos que hay que encontrar. Yo, al igual que Alejandro, no estoy de acuerdo con el pronunciamiento que hizo el compañero presidente, en el sentido de que es una hombrada lo que está haciendo Peña Nieto. Yo creo que Peña Nieto está buscando una coyuntura que fortalezca a su partido, el CRI, tal y como lo hicieron en 1963 y tal y como lo hicieron en 1977. Si ustedes se van a la exposición de motivos de la reforma del 63,
y la reforma constitucional del 77 van a encontrar algunas razones de lo que les estoy diciendo. Ahora bien, la presión es social, la presión es del pueblo, no es un día de Peña Nieto, es una necesidad ingente de las personas, de los ciudadanos que piden que cambien las cosas. Ahora bien, ¿ustedes creen que la gente, ustedes son gente que preguntan que si pueden ser de un pueblo es la verdad, no distingue la gente decir que no sirve es como decir que los uninominales son dictadores, y no, la condena de la sociedad es que ni los uninominales ni los plurinominales sirven para hacer la cosa. Yo puedo tener esa concepción, pero estamos hablando de la concepción social. La concepción social de gente que destruye a los partidos y de destruye a la partidocracia y por consecuencia a los que están en el poder. Luego entonces, si así pensamos, entonces yo lo consideraría que es nombrado, pues hay que sacarlo de normas, como en el periodo de fuerza también. No, creo que el presidente ahorita está actuando más en función del futuro, de lo que viene, tratando de fortalecer más al partido, porque la presión social, que yo sigo diciendo, es muy grande, es grandísima la presión social, y de alguna manera hay que mejorarla. Así. Bueno, yo hablo de esto en cuanto a la gestión que tendrá que hacerse, en cuanto a lo que tendrá que mover, el escombro que tendrá que moverse para que llegue. Desde una reforma que no va a ser fácil, de la cual se habla, vamos a decir que ya no hay tiempo. Si bien es cierto, un presidente de México puede hacerlo con una firma, un más, obviamente. Aquí lo que pasó con las URIs, desgraciadamente, estuvo bien pensado en aquellos años por el histórico. Lo que pasa es que el PRI, sobre todo, y algunos otros partidos, los convirtieron en una agencia de colocación, en una manera de cómo pagar favorcitos. O sea, tranquilamente, una firma, y te ibas como diputado, como senador Yuri, a vivir la Dolce Vita, con un sueldo de 350,000, que te gusta 450,000. Entonces, con algo por lo que te estaba pagando, pues no ciertos favores. Yo siento que lo que pudiera seguir aquí es el referéndum, que es necesarísimo ya en nuestro sistema político. Alguien que dentro de 2 años, veamos que no sirve como alcalde, como diputado, como senador, señor, te vas, porque así lo ven el pueblo. Entonces yo siento que ese es el paso siguiente que tenemos que dar. Sí, que tienes razón, pero el problema es vencer las ideas, porque hablar de referéndum y hablar de plebiscito en este momento es hablar forzosamente de modificar la Constitución. Y entonces va a pasar lo que pasó con los plurinominales. Acuérdate, cuando fue presidente de la República Felipe Calderón, él lanzó la iniciativa para que desaparecieran las pluris. El PRI no le siguió el rollo como hoy lo está haciendo, porque eso que en ese tiempo no convenía. Sí, pero hoy tiene la mesa servida el presidente porque el PAN está pasando por un... Aunque no me venga a investigar un poquito, Calderón instó a las fuerzas políticas a desaparecer los plurinominales y nadie le hizo eco. Que Peña Calderón estuvo siendo afectado por manejadores de corregidora, que también lo puso en el tintero en esa época que era senador, que de él sale la propuesta, ¿no? A mí de cualquier manera me parece que quitar los plurinominales y el financiamiento público a los partidos es lavado de pico, es puro circo, no se va a dar. Yo estoy muy reticente a esa idea. Se oye muy bonito en el discurso, pero no se va a poder. Los tiempos no van a dar, entramos en el año electoral y no va a ser posible. Ahora, no has quedado muy claro si es no financiamiento a los partidos políticos por el sismo, para que ese dinero se vaya a la reconstrucción,
pero en forma permanente, porque no lo han dejado muy claro. Tú lo que han dejado muy claro que es para la reconstrucción de las edificaciones de los sismos, ¿no? Que por eso le van a donar o van a regresar esa partida, pero ya no están hablando de más adelante, ahí es para esta edición. Sí, parece pues sí, claro, sí, eso sí ha quedado claro, todos los partidos han salido a decir que es para la sesión del sismo, pero bien, como dicen ustedes, no han dicho si más adelante esto va a seguir. No, ha habido políticos que ya han dicho que es de ahora, hoy y para siempre, ¿verdad? Para entrar en una nueva era política en este país que ya está siendo. De que se muy pocos, eso habla de lo que se les propone, o sea, de que no va a ser tan fácil. Ahora, de los del Congreso, no va a ser muy fácil. Dentro de los pocos que han dicho que se ya de manera definitiva fue el coordinador, y lo dijo hace unos días el coordinador de la bancada del PRI, ahí en San Lázaro, que es Camacho, dijo, de hecho por allá en el discurso de redes también, donde él dice que ya es hora de que los que estén dentro del partido hagan las campañas con dinero propio, no con dinero de erario. Y otro asunto es reducir la cámara de 500, eso sería lo ideal, reducir no nada más a los preliminares, sino reducir otros asuntos. Es que se habla de reducir los preliminares y la cantidad de certificados. ¿Cuántos, vamos a dejarnos cuestiones aquí, cuántos son los que mandan, los que deciden en una cámara de 500 y pico? Yo creo que nada más escuchan los coordinadores, entonces, bueno, ¿por qué no vamos a trabajar los números así? 4 o 5, o sea, nosotros está totalmente diciendo que no sirve para manejar las cosas. Y se nada más siguen el rol, siguen la rutina diaria, para acomodar abajo, para acomodar familiares en la casa, para eso, pero utilidad para el ciudadano corriente no hay. Pues entonces, en vez de tener 500, 200 y con menos sueldo para que los menos las demás. Yo creo que ya no estamos en el tema, pero hay muchos, sí, pero yo creo que ya apoyamos los puntos más orales del tema. Pues aquí le hacemos atención y invitamos para que el próximo jueves nuevamente vuelva a estar con nosotros con el foro Cajeme de periodistas y comunicadores. Hasta pronto, hasta entonces. Buenas noches y nos vemos la próxima. Aquí los esperamos. Gracias, buenas noches.